en este mes de la determinación, nos estamos determinando a no volver a ignorar al Espíritu de Dios, a reconocerlo en todos nuestros caminos y a pedirle ayuda siempre. ¿Cada cuánto? Siempre, eso es. Y por eso estamos adelantando este estudio, segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, mire lo que dice Efesios capítulo número 1, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mire lo que hay antes de que el Espíritu de Dios haga lo que estamos hablando, ¿no? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice entonces Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El mandamiento es no contristemos al Espíritu Santo, que es uno de los pecados que el cristiano puede cometer contra el Espíritu de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Qué significa la palabra sello? Sellar. En el griego 49:72 dice estampar con anillo, estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación. El Espíritu de Dios nos fue dado a nosotros, óigame, para seguridad y preservación. Él preservará en nosotros la salvación, pero espérese un momento, si no lo ignoramos, porque tenemos que insistir mucho en esto, iglesia. Sí, está dentro de nosotros, pero ¿cuántas veces al día nos acordamos que Él está con nosotros? ¿Cuántas veces al día vemos la necesidad de hablarle? ¿Cuántas veces al día le preguntamos cosas? ¿Cuántas veces al día? Y es allí, cuando uno ve la palabra contristar, entristecer, es allí donde el creyente contrista al Espíritu de Dios. Y al final ese creyente parece que no lo tuviera, parece que no fuera poseedor del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo notamos? Fueran las primeras palabras del día martes que le decía, hay creyentes que se equivocan mucho, hay creyentes que cometen muchos errores. Nosotros cometemos errores y nos equivocamos, pero hay creyentes, hermano, que es tremendo cómo abunda como la imprecisión en ellos. Lo que hablan, se tienen que retractar de lo que dicen. A veces hacen cosas y por no reconocer que fue un error, entonces se desmienten y mienten. Y uno se pregunta, bueno, yo tengo testimonio por algunas áreas de ese creyente que ha nacido de nuevo, que es un creyente, que es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué tanta imprecisión? ¿Por qué se equivoca tanto? ¿Por qué muchas veces se apresura a decir cosas como sin una dirección? Como sin quien lo guiara. Y entonces podemos ver nosotros que sí, podemos ser cristianos, puede ser que ya la obra del Espíritu de Dios haya empezado, que ya haya estado muy adelantada. Él le dio muerte a la naturaleza adámica en nuestra vida. Él nos dio una nueva naturaleza, pero pareciera que esa nueva naturaleza está allí como bloqueada y que el Espíritu de Dios no hubiera encontrado en ese creyente la posibilidad, la libertad de guiarlo a que no se equivoque, a que no se confunda, a que no se deje engañar. ¿O Él no nos lleva toda verdad? La Biblia dice, Él nos lleva toda verdad. ¿Qué significa eso? Que Él nos avisa si tenemos una comunión, si estamos ejercitados
en escuchar la voz del Señor, en percibir la convicción que le da nuestro espíritu, déjeme decirle que el Espíritu de Dios nos va a advertir cuando alguien nos viene a engañar. Claro, esto es así. Mire cómo lo dice Romanos capítulo número 8, para que se dé cuenta de esto. Romanos 8:14, porque todos, estas palabras me gustan en la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. Pero seamos muy sinceros, seamos muy sinceros. No conteste con voz audible, contéstese usted mismo ahí, delante de la presencia de Dios. Yo pierdo el año, bueno, el año no, pierdo la lección, pierdo la prueba. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo completamente, totalmente, en todo lo que hacemos en el día. Mi respuesta, la mía, es no. Vengo trabajando en eso desde que entendí lo que le estoy enseñando. Y los errores, claro, han menorado, pero le digo una cosa, a veces nos dejamos absorber por el ir y venir de las cosas, y en detalles pequeños, en cosas que uno dice, como es comer algo de más. Hombre, si le hubiera preguntado al Señor. Tuve una experiencia hace, no sé, una semana atrás, sí, como el día miércoles, tuve una experiencia. Ese día no le pregunté al Señor hasta dónde comía, ese día no. Me gustó lo que estaba comiendo. Y de sorpresa me trajeron mazamorra y yo ya estaba bien. ¿Y usted cree que yo me detuve a decirle, Señor, ¿me hace daño si me como esta mazamorra? No, yo no le pregunté. Yo le dije, venga para acá, tiene panela, le eché panela, tenga, mijo. Eso fue como a las 4 de la tarde un día. Al otro día, qué diarrea, hermano. Pero esas cosas, hermano, nos pasan precisamente por el pecado de no buscar la dirección del Espíritu Santo. Dice tan claramente este texto, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es hijo de Dios. Pero si se deja guiar por el apetito, por la carne, ay, hermano, que el Señor nos ayude. No sé, que me ayude a mí, ¿a usted también? Porque tenemos que determinarnos a que en este año vamos a ser guiados totalmente por el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué, hermano? En la medida que nosotros le damos lugar, le preguntamos, le decimos, Señor, no me muevo hasta que usted no me dé la confirmación. Señor, claro, Él lo hace, Él es Dios. Él no te va a dejar ahí como que no me dijo nada. No, si el más interesado en que los creyentes nos dejemos guiar por Él es Dios. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a dar buen testimonio delante de los demás y entonces dicen, esos son hijos de Dios, yo quiero ser cristiano. Claro, dele la gloria al Señor. Entonces, no contristemos el Espíritu de Dios porque Él es el sello que el Señor nos dio para la redención, para la salvación. Él confirma que somos hijos de Dios. Él confirma que nosotros somos herederos de salvación. Pero avancemos, determinémonos a dejar de vivir, hermano, por nuestros pensamientos, porque me provocó, porque yo quise, porque es que me gustó tanto eso y lo voy a comprar, pero ahora estoy en dificultades, no sé qué hacer porque no hice las cuentas y no tengo con qué pagar la cuota para eso. No, ya no. El cristiano no debería darse ese lujo, hermano, de ser un mal administrador, porque es que me provocó, me gustó tanto que no lo pensé y lo compré con la tarjeta de crédito o lo compré con un dinero que tenía ahí, pero ahora me está haciendo falta. Eso a todas luces, hermano, eso a toda vista es el resultado de no ponerle atención a que el Espíritu Santo está en nosotros, de no darle interés, de no darle importancia al trabajo tan especial que el Espíritu de Dios vino a prestar en ti y en mí, perfeccionándonos a través, ahí tengo cosas para contarle por la Biblia,
por la palabra. Entonces no se le olvide esto, no se nos olvide. Dice, porque todos los que son guiados, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, pues entonces ¿sabe qué me di cuenta yo? Y no quiero eso más. Que a veces me la paso todo el día conectado, pero hay días, hermano, que me desconecto un rato y en ese rato, ay Dios mío, en ese rato hablo de más, digo cosas que después tengo que ir a decir, ¡ay, qué vergüenza! No, perdóneme, no pensé lo que dije, no hay sensatez en eso. Oiga esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El resto, estamos aprendiendo. El resto, estamos aprendiendo, ¿sí o no? Claro, porque tampoco es que vayamos a decir, no, que no somos hijos de Dios porque nos desconectamos un momento en el día. No, estamos viviendo en la carne totalmente, no, tampoco. Pero ¿cuál es la determinación que usted y yo debemos tomar? No, no es por ratos, no es por momentos, no es cuando me acuerdo, no, siempre debemos estar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Que nos entrenemos tanto en la comunión con Él que podamos escuchar su alerta. No, ¿qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Ah, no, eso no lo hago. Gracias, Señor, gracias. Claro, que podamos escucharlo, entenderle en el momento que nos está diciendo, no vas a decir lo que vas a decir. ¿Qué iba a decir? Uy, la iba a embarrar, me iba a equivocar. Lo que iba a decir no me consta, no tengo testimonio de que eso sea verdad. ¿Cómo lo voy a decir? Le quiero contar algo, mi hermano. Cuando yo llego al Señor, a mí me preocupaba algo, bueno, me preocupaban muchas cosas. Y una de las cosas más fuertes que me acompañaba del mundo era la mentira. Yo me acostumbré en el trabajo que tenía, que yo tenía que mentir para poder que la gente quedara contenta, pagándome a mí más de lo que le podía pagar a otro. No, que es que a mí, por este mismo trabajo, en tal parte me cobran 4.600.000, y usted me está diciendo que 7 millones. Claro, yo fui reconocido como la persona que trabajaba con mayor calidad, pero parte era calidad y el resto era lengua. Entonces mentía mucho y yo me vi con un problema porque era un mentiroso compulsivo. Y ya siendo cristiano, óigame, yo recuerdo que 3 meses y medio, 3 meses, 20 días, cuando yo empecé a caer en cuenta que todavía mentía con frecuencia, y yo le dije, Señor, yo no quiero, ayúdeme. Y se me ocurrió decirle, Espíritu Santo, avíseme cuando yo voy a decir una mentira. No, hermano, eso fue tremendo. Iba a decir y ¡pum!, como que me asustaba. ¿Qué voy a decir? Ah, ahí hay una mentira. Entonces repensaba, reconsideraba lo que iba a decir y le decía a la persona la verdad. Y muchas veces pensé, me voy a quedar solo, los clientes se van a ir, porque ahora que les estoy diciendo la verdad, entonces no van a dejar el trabajo. ¿Sabe qué? Desde el momento que empecé a decir la verdad y a buscar la transparencia, la legalidad en el negocio donde el Señor me había puesto, fue como nunca se llenó esa empresa, ese taller, como nunca entraron los millones más tremendos, como nunca se habían visto en toda la historia de ese taller, de esa empresa. Pero ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu de Dios. Lo dice la Biblia, no lo habíamos entendido tal vez, usted tal vez ya lo había entendido, pero tenemos que seguir entendiendo y creciendo en el conocimiento de Él, en el conocimiento y en la determinación. No lo voy a ignorar más, lo voy a tener presente en todos mis caminos. Imagínense que eso lo dice desde Proverbios capítulo 3. Tenlo presente en todos tus caminos, o sea que por donde yo vaya lo tengo presente. Tú vas conmigo, Señor. Dime lo que no veo, muéstrame lo que no veo, ayúdame a entender lo que no entiendo, no me dejes engañar, no me dejes confundir, no me dejes decir cosas que me comprometan, cosas que sean mentiras, no, ayúdame. De eso se trata. Entonces la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces estábamos mirando que con Él viene la garantía de la adopción. Ahora sellados es estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación. El Espíritu de Dios no vino solamente a dar poder.
Y ahora vamos a hablar de poder. Pero el Espíritu de Dios no vino solamente a dar poder. Desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo antiguo, cuando el Espíritu de Dios preparaba a alguien para un trabajo especial, oiga, lo hacía una persona diferente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan creyentes cristianos que no les guste que se les increpe, que se les confronte y se les diga cuántos años lleva como cristiano? ¿Cuántos años lleva como cristiano? Y mire, en la misma situación, en el mismo mal genio, en la misma mentira. Cuando el Espíritu de Dios lo primero que quiere hacer, no que lo haga siempre, sino que cuando lo dejamos, cuando se lo permitimos, lo primero que quiere hacer es transformarnos, mudarnos en otra persona. ¿Lo quiere ver en el Antiguo Testamento? Primer libro de Samuel, por favor, acompáñeme allá. Capítulo 10, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10, 5 y 6. Después de eso llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Sobre quién? Sobre Saúl. Mire que Saúl no puede decir, no, es que Dios me entregó una responsabilidad allí y yo me vi encartado porque Él no me dio el entrenamiento, la capacidad, no me dio las herramientas. No, él no puede decir eso. Cuando a Saúl le dio miedo, varias veces le dio miedo, es porque él ignoró que tenía el Espíritu de Dios para que lo ayudara en todas estas cosas, mientras que David no lo ignoró. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero sobre Saúl vino, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, óigame, y serás mudado en otro hombre. Si usted sigue leyendo, versículos más adelante, sucede exactamente eso. Viene el Espíritu de Dios sobre él y lo mudó en otro hombre, lo transformó, lo cambió. Es lo que nosotros no podemos ignorar, iglesia, que el Espíritu de Dios, la función primaria que vino a hacer en el creyente, fue hacerlo parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, cambiándole la naturaleza, matando al hombre de pecado y dándole una nueva naturaleza que nos llevará de una forma progresiva a ser una nueva criatura, transformados, cambiados, viviendo una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no lo podemos olvidar. Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Mudado. ¿Sabe qué significa la palabra mudar? Volverse hacia o sobre, volverse. Dice, cambiar. ¿Se da cuenta que tenemos que cambiar? El Evangelio es eso, cambio. Claro, el Evangelio no es unas manifestaciones allí alegóricas. No, ellas vienen. Pero qué bueno que vengan en el cristiano genuino, en el cristiano transformado. Dice, volverse hacia o sobre, cambiar, voltear, convertir. Son las palabras más importantes de esto de volverse hacia o sobre, cambiar, voltear, la palabra mudado. El Espíritu de Dios es el único que le permite al ser humano reconocer que está viviendo en su carne, que está viviendo las obras de la carne para que repudie eso. Al convencernos de pecado, ya vimos que el Señor nos convence, el Espíritu de Dios nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el único, el Espíritu de Dios es el único que nos lleva a vivir de una vida carnal a una vida espiritual. Mire que Romanos capítulo 8, antes de ese versículo que leímos, Romanos capítulo número 8, antes de ese versículo 14, si usted lee desde el versículo número 5, por favor léalo conmigo. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, los que no tienen el Espíritu, eso es lo que está diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué podríamos nosotros decir que es pensar en las cosas de la carne?
en las cosas vanas, en las cosas terrenales, en las cosas que producen placer en la carne, que producen satisfacción, que aumentan el ego, que aumentan la vanagloria. Eso es. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, ¿y qué es lo del Espíritu? A ver, ¿quién me dice qué sería pensar en las cosas del Espíritu? Muy sencillo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice claramente qué es andar en el Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros vamos a Filipenses, que está ahí adelantico, capítulo 4, versículo 8, eso es pensar en el Espíritu, tener pensamientos en el Espíritu. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El que piensa cómo se desquita de otro, el que piensa cómo le canta las 4 verdades a otro, el que piensa cómo engañar a otro a través de la mentira, el que piensa cómo lograr lo que se está proponiendo a través de lo que sea, alterando documentos, el que piensa que va a sacar más dinero haciendo alguna triquiñuela, ese está pensando en las cosas de la carne. Pero eso es pensar en el Espíritu. Esa es la mente de Cristo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22, lo que leímos es los componentes del carácter de un hijo de Dios, del carácter de Cristo, que es el nuestro. Volvemos entonces a Romanos, capítulo número 8. Está diciendo entonces el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el afán y la ansiedad, hermano, de estar ocupándose de qué dirán de mí, cómo me verán, qué me pongo, es que me gusta esto, la moda. Eso es pensar en las cosas de la carne. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Póngale cuidado al 7. Por cuanto los designios de la carne de una persona sin dirección del Espíritu Santo son enemistad contra Dios. Y no estamos hablando de fornicar, no estamos hablando de robar. Incluye eso, sí. Sí, claro, incluye eso. Pero estamos hablando de un creyente que no peca, pero que hace las cosas por intuición, por intención, por deseo, por gusto, por anhelo, porque yo me lo merezco, por vanagloria, por orgullo. Solamente eso ya nos hace alejados de Dios, enemigos de Dios. Yo creo que cada vez, hermano, nosotros estamos dándonos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos de determinarnos a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Usted qué dice? Ese versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Los deseos de la carne, los pensamientos de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. No, porque la ley de Dios, hermano, es precisamente hacerle el bien a los demás. Pero siempre que nosotros estemos en la carne y pensemos en la carne, estamos buscando cómo ganar ventaja, cómo estar por encima de los demás. No me dejo, olvídese, yo soy manso, pero no menso. No, ¿por qué me tengo que aguantar ese hombre? ¿Por qué me tengo que aguantar esa mujer? ¿Por qué tengo que dejar que me paguen como les provoca? No. Si me dan el lado, entonces ¿sabe qué? Por otro lado yo saco más dinero. Y es que no es justo. Esos son pensamientos de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ninguna persona
que esté pensando en sus propios intereses, que esté buscando su propio beneficio, va a poder agradar a Dios. No se va a poder sujetar a Dios, aunque quiera. Aunque quiera. No lo va a hacer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces mire lo necesario que es el poder estar conectados con el Espíritu de Dios, de tal manera que sea el Espíritu Santo el que te guíe a ti y me guíe a mí. Amén. Lo primero es eso, buscar darle libertad al Espíritu de Dios para que me transforme, buscar conectarme con el Espíritu Santo para poder escuchar su voz, para poder identificar su voz y que Él me pueda guiar todos los días de mi vida, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en cada decisión que vamos a tomar. Amén. Pasemos a otra cosa. Lo que proviene del Espíritu Santo también son el poder y los dones de Dios. El cristiano no se puede dar el lujo de decir, no, yo no me intereso en eso, yo no quiero poder, perdóneme. Así como un cristiano sin carácter cristocéntrico, óigame, sin un carácter genuino, determinado en Dios, para ser prudente, sensato, sabio, para ser reflexivo, calmado, así como no le puede faltar a un creyente el haber sido transformado desde dentro, tampoco le debería faltar el poder de Dios. Entiéndalo, mi hermano. Mire que han existido épocas en la iglesia donde lo más importante era el poder de Dios. Y entonces recuerde lo que usted o vio o ha escuchado. Esas campañas donde se pedía el derramamiento del Espíritu Santo, tan hermoso, hermano, que era ese mover, porque el Señor no se niega a nadie. Dice la Biblia que el que le pida, Él le dará el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Dios. Bueno, entonces yo pude ver cómo la iglesia se interesaba era en la unción, en el poder. Y yo me di cuenta, hermano, cómo personas que realmente le pedían ese poder al Señor, lo recibían. Y empezaban a manifestar unos dones, empezaban a manifestar unas habilidades espirituales sobrenaturales, pero personas sin carácter. ¿Y sabe qué le pasa a un cristiano sin carácter que empieza a manejar el poder de Dios? Se autodestruye. Un ejemplo, Sansón. Claro. Sansón empezó a manejar el poder de Dios, la unción de Dios, y como no tenía carácter, empezó a jugar con él. ¿Y cómo terminó? Destruido. ¿Por causa de quién? De él mismo. Entonces es indispensable dejarnos formar el carácter, dejarnos transformar por Dios, pero es indispensable, iglesia, que ninguno se niegue a buscar el poder de Dios, los dones de Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Ahora vamos a leer la Biblia. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? ¿De qué les hablaba el Señor Jesús cuando se les aparecía resucitado? Del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y mire cómo les dice a todos: seréis bautizados con el Espíritu Santo. Porque el que nace de nuevo inmediatamente es incrustado en el cuerpo de Cristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ya lo leímos en primera carta a los Corintios 12:13. Ya recuérdenlo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces
los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder vino con la llenura, no con el bautismo, con la llenura del Espíritu Santo. La llenura es algo que el cristiano debe de desear y de buscar de noche y de día. La llenura es algo que tiene que estar siendo renovada, porque bautizados por el Espíritu de Dios, todo el que ha nacido de nuevo ya es bautizado por el Espíritu de Dios. Eso está comprobado en la Biblia. Ahora, recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Estamos llamados a ser testigos solamente los pastores? Los líderes, los obreros, los servidores también. ¿Y la iglesia completa toda? Bueno, entonces escúcheme. No entiendo por qué la iglesia se resignó a vivir sin poder. Y es tan natural para un cristiano cuando se presenta una situación: llevémoselo al pastor, llamemos al pastor, digámosle al pastor. Al hermano que el Señor usa. No, hermano, no, hermana, usted. ¿Qué pasó? Usted. Porque el Espíritu Santo que está en usted no vino en algunos con toda la herramienta y en otros llegó solo. No, no es así. El Espíritu de Dios que está en todos nosotros vino a todos nosotros con los dones y el poder de Dios. Le pido al Señor que usted lo esté recibiendo como un compromiso. No como que, qué bueno y seguimos viviendo lo mismo. No, qué pena. El cristiano tiene compromiso con Dios, de estar dotado con el poder de Dios, con la unción de Dios, con los dones, con el ministerio, porque a donde vaya usted tiene que ser una bendición. Que si hay que orar por un enfermo, usted lo haga sin dudarlo. Que si hay que orar por la restauración de un hogar, usted lo haga sin dudarlo. Que si sucedió un accidente y usted ve que hay una persona herida o muerta, usted sin dudarlo pida el poder de Dios, que se magnifique, que se glorifique en esa vida, en esa persona. Que usted pueda darse cuenta porque el Espíritu de Dios le dice qué está pasando en esa vida, qué está pasando en ese lugar, qué pasa en esa familia, qué pasa en su propia vida. ¿Por qué no fluye la gloria de Dios? ¿Por qué lo que Cristo pagó con un precio total en la cruz del Calvario, usted todavía no lo está disfrutando? Eso es. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el poder está aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Usted en ninguna parte escucha que algunos hayan sido llamados al ministerio y otros no. No, usted no lo escucha. Todos recibimos el ministerio de la reconciliación. Y a partir del ministerio de la reconciliación, usted puede recibir una función, cualquiera de las 5 funciones que tienen los dones ministeriales. Sí, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, porque usted es un ministro. Dios, desde que lo tomó y lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable, hizo de usted un ministro en potencia, que tiene que desarrollar esa vocación, óigame, que lo tiene que aceptar y tiene que ejercitarse en ese ministerio, sí. Otra cosa, ningún creyente está sin un don espiritual, sin un don poderoso de Dios, ninguno. Ninguno deja de tener al menos uno, ninguno. Ahora, no todos los tienen todos. En eso sí Pablo es muy claro en este capítulo 12 y en el 14, cuando dice
¿todos hablan en lenguas? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos son maestros? ¿Todos hacen sanidades? No. Pero uno y otro complementamos el cuerpo de Cristo. Por eso es que ningún creyente, escúcheme, y es doloroso saber que en el pasado los ministros se jactaban de ser los únicos, que Dios nos guarde. Ningún ministro puede decir que no necesita el resto del cuerpo, el resto de los 5 ministerios. No, porque usted y yo somos perfeccionados a través de los 5 ministerios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Claro. Entonces, usted está llamado con un compromiso de parte de Dios a ejercitarse en un ministerio. Y para eso Dios le dio dones. Y digo dones. Capítulo 12, versículo número 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está preocupado porque parecía ser que un gran sector de la iglesia no sabía que el Espíritu de Dios estaba repartiendo el poder de Dios, los dones, las capacidades sobrenaturales de Dios. Parecía que no. Y dice, no quiero que ustedes ignoren esto. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Mire la importancia que tiene el Espíritu de Dios en el creyente. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otra vez lea ese versículo, a cada uno, diga a mí. Tiene que haber una pregunta y tiene que nacer de nosotros, de nuestro espíritu. ¿Reconozco cuál es el don que tengo yo? ¿Reconozco a qué ministerio he sido llamado dentro del ministerio de la reconciliación? Y le voy a contar, hermano, lo que es la ignorancia que ha existido en la iglesia sobre este tema. Quiero decirle que estuve 3 años en una iglesia, la iglesia Centro Misionero Bethesda Tuluá. A los 3 años me mandan a la Unión. Estoy 2 años en la Unión y yo no estaba seguro qué ministerio tenía. Y los dones, hermano, yo le quiero decir, desde cristiano, el Señor empezó a hablarme y yo no me daba cuenta. No, desde antes de ser cristiano. Y empezó a manifestar en mí los dones y a mí me parecía que era mi mente corrompida. Claro, yo recuerdo que en la Unión Valle del Cauca venía de la congregación, llegué a la casa y yo vi una mujer que venía así y tocó en la puerta de una casa vecina donde nosotros vivíamos. Cuando yo la vi venir, yo escuché en mi mente la palabra lesbiana y yo dije, uy, Padre, ayúdame, ¿qué mente tan corrompida tengo? Y sacudí, llevo cautivo ese pensamiento. Recuerdo que 2 o 3 noches después, día viernes, cuando terminamos la media vigilia, lo que nosotros aquí en el valle llamamos clamor, 12 de la noche, casi a la 1 de la mañana, salí de la congregación y llegando a la casa, esta misma mujer con otra mujer se estaban besando ahí en el dintel de esa casa. Y yo empecé a alertarme, ¿qué pasó? Quiero decirle, estuve 2 años allí y no me di cuenta. Cuando llegué a la ciudad de Palmira a ayudar, como ayudante del ministerio que estaba aquí en este lugar, entonces vinieron 2 hermanitas de la congregación de Palmira y me dijeron, ¿podemos hablar con usted, pastor? Sí, a mí me decían pastor como le decían a todos los que estaban a cargo de una iglesia. Claro que sí, hermana, me senté con ellas y las 2 me dijeron, usted es maestro, ¿cierto? Y yo le dije, ¿y qué es eso? Pues yo sabía que la Biblia dice que hay un ministerio así. Yo le dije, no, yo no sé, a mí me dicen pastor y yo
No, es que usted se le ve. Entonces mire qué tremendo que es que otros noten lo que usted y yo somos y que nosotros no nos hayamos dado cuenta. Qué terrible. Que el Señor nos dé la capacidad de reconocer lo que Dios nos ha dado. Porque yo había caminado más de 2 años con un ministerio y no me daba cuenta cuál es. Fui y le oré al Señor y la respuesta del Señor me dijo, la respuesta que el Señor me dio fue: te he hecho pastor y maestro. Y yo, pero si esas ancianitas, si esas hermanas, bueno, ya no están muy ancianas, ancianas de la iglesia, pero si esas hermanas no me hubieran dicho, quién sabe cuánto me hubiera demorado yo. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer es esta: ¿usted sabe a qué función lo ha llamado el Señor? ¿Tiene vocación por alguno de esos 5 ministerios? Y la siguiente pregunta: ¿usted sabe qué dones le ha dado el Espíritu Santo? Porque solamente aquí en este lugar, yo empecé con la inquietud desde antes, pero solamente aquí en este lugar empecé a darme cuenta que cuando yo no sabía la respuesta para un caso de consejería, lo que sí sabía era que desde antes de llegar a ser pastor, me gustaba escuchar la gente, me gustaba sentarme a escuchar las personas. Pero solamente aquí, sentado por allí en una silla, la primera vez que una mujer me pidió consejería, ella me abordó diciéndome, después de un culto de ayuno, me dijo: Dios me dijo que usted me puede ayudar. Y me echó un rollo, hermano, hasta el día de hoy me acuerdo. En la medida que ella me iba contando, no, yo me iba sorprendiendo y yo le dije al Señor: Señor, esa señora es mentirosa, porque ella me dice a mí que tú le dijiste que yo le podía ayudar y yo de eso no sé ni papa. Yo no sé ni de qué se trata, no sé de qué está hablando. Y ese día me di cuenta que lo que había en mí era palabra de ciencia, porque el Señor me habló y me dijo: pregúntale lo que le pasó a los 7 años, y me dijo algo. Y cuando yo le digo a ella: háblame de lo que te pasó a los 7 años, y le nombré qué le había pasado, no, se puso a llorar. Y a partir de esa información tan pequeña, esa palabra suficiente para activar en esa persona el deseo y la necesidad de ser libre, a partir de allí, hermano, el problema de esa mujer fue solucionado por el Señor. Pero entonces me di cuenta, palabra de ciencia, ya, Señor. Y he venido descubriendo cosas, pero no sé si a usted le habrá pasado así o le estará pasando así, pero yo no tenía ni la más mínima idea, hermano, que uno debería saber. Muy pronto, desde que llegó al Señor, en los primeros cursos de discipulado, yo debería tener claro a qué me llamó el Señor y qué dones tengo que empezar a ejercitar, porque según el ministerio así son los dones. Amén. ¿Y quién los da? ¿De dónde provienen los dones y el ministerio? ¿De quién proviene? Del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo, el mismo Dios de los cielos, el mismo Dios de gloria. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Bueno, entonces, allí están los dones espirituales, son 9, y algunos estudiosos los han clasificado en 3 grupos. Yo se lo dejo así como que puede ser. Puede ser. No he encontrado que alguien enseñe diferente a eso. Dones de lenguas o de expresión, dones de revelación y dones de poder. Pienso que todos son poder de Dios. Pienso que todos son por el poder de Dios, pero sí están enfocados en diferentes áreas de la iglesia, sí, de la iglesia. Los dones son para provecho de la iglesia. Aquí la Biblia no dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y de pronto sí he escuchado personas que dicen que es para provecho personal, y lo que sí sé es que no es para provecho personal. Los dones son para provecho de la iglesia. Dios te dota a ti con una habilidad, con una capacidad. El Espíritu de Dios trae a tu vida poder de Dios, pero no es para que lo manejes a tu antojo. No es para que al capricho de nosotros digamos cuándo lo usamos y cuándo no. No, hermano, no. Mire, al principio a mí realmente me daba vergüenza. Yo pasaba por un lado de una persona y el Señor me decía: míralo. Y yo pasaba, lo miraba: hola hermano, Dios lo bendiga. Y empezaba el Señor a descargar mi información de él. ¿Para qué? ¿Para que yo me pusiera a murmurar
a decir, "Ja, ay, Dios me mostró que ese". No, hermano, no, para nada. Desde el primer momento me di cuenta que era para llamarlo y tratar de ayudarle. Si se dejaba ayudar, listo, qué bueno. Ahora, si él no lo permitía, no, listo, no hay problema. Pero es importante que nosotros sepamos que todos nosotros, en todos nosotros hay un ministerio y unos dones. Significa que Dios ha depositado en ti, tú y yo que somos vasijas de barro, ha depositado poder de Dios. Su grandeza está en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que lo ha traído. Niéguese, mi hermano, a vivir en esta vida sin pena ni gloria. Niéguese a vivir, a pasar por esta vida. No, yo fui a la iglesia todo el tiempo, toda una vida y aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. La persona que se me acercaba, yo se la llevaba al pastor. No, hermano, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está todo ungido. No me escuchó. Todo el cuerpo del Señor está ungido por Dios. Hermano, bájese de la cabeza que aunque usted nunca pise nunca un púlpito, aunque jamás se suba a una tarima, usted es un ministro. Y en usted están los dones del Espíritu Santo. En usted hay un ministerio. ¿Y sabe qué le digo una cosa, hermano? Con vergüenza lo digo. Hay personas que nunca se han subido a una tarima de estas. Nunca. Pero ¿sabe qué? Han ganado más almas que muchos pastores. Oiga, han hecho una obra tan poderosa en el medio donde se mueven, impresionante. Yo en los años en que me convertí, conocí un médico en la ciudad de Tuluá. No, si ese hombre hubiera abierto una congregación, hermano, se le hubiera llenado lo que sea. Claro, él con ese contacto a diario que tenía con las personas que estaban enfermas, oraba por los enfermos, se sanaban. Oraba por las que se iban a divorciar, oraba por las viudas, oraba por las que perdían sus hijos, oraba por todo el mundo, hermano. El hospital lo echó y lo tuvo que buscar para que volviera a trabajar, porque la gente se le estaba amotinando. ¿Cómo así? No, porque hermano, usted y yo somos una bendición. Cuando le damos lugar a que Dios fluya a través de nosotros con ese ministerio, con esos dones, pero todo eso se lo debemos al Espíritu de Dios. Todo eso proviene del Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos seguir ignorando al Espíritu de Dios. Determinémonos a saber, óigame, a entender, a reconocer que el Espíritu Santo nos hace personas diferentes, nos lleva a vivir una vida nueva, que ignorarlo es contristarlo y contristarlo es vivir sin Él. Porque aunque esté aquí, vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, vamos a vivir en la carne, vamos a tomar decisiones horrorosas. Ya no más, diga conmigo, ya no más. Nos determinamos a vivir conectados con el Espíritu de Dios y la vida tiene que cambiar. La vida del creyente tiene que cambiar para bien. Muy seguramente tendremos la segunda parte de este estudio, lo que proviene del Espíritu de Dios. Sin embargo, con lo que hemos estudiado es suficiente para empezar. No, más bien para avanzar. Ya empezamos. Para avanzar en el conocimiento y en el disfrute de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida.